Aló, hermanos. Bienvenido a todos mis hermanos de Amor en Acción en diferentes lugares. Espero que hoy día estén conectados, ¿verdad? La mayoría de mis hermanos. Estamos transmitiendo desde Calgary, Canadá, a mis hermanos de Chile, Venezuela, Colombia, Honduras, África, el Congo, ¿verdad? Y algunos otros países más que si nos mandan un recado, digamos, ¿cómo se llama? Un saludo. Un saludo, un text. Entonces vamos a saber quiénes son los que están con nosotros en este minuto, ¿verdad? Así que queremos dar la bienvenida. Como siempre, comenzamos a la hora, usted sabe. Y están los hermanos, ¿no hay nadie conectado todavía? 3. ¿O hay gente conectada? Ruth Vera, Amor en Acción, Barranquilla. Barranquilla. Y Raúl. Gracias, hermana. Hermano Raúl de Curacaví. Mi hermano Raúl, bienvenido entonces, mis hermanos. Hermana Jimena. Hermana Jimena. Saludos. Excelente. Eminem. Ya, aquí Conectados estamos también. los de siempre. Nos faltó Roberto hoy día, ¿verdad? Él siempre llega temprano. Ahí estamos, aquí estamos, Raúl, dice ya, Barranquilla, ahora los veo. Jimena. Bienvenidos, mis hermanos. Espero que estén todos bien, espero que todos se estén cuidando, porque esto de la pandemia todavía no ha terminado, ¿verdad? Hay que cuidarse más que nunca. Por ejemplo, hemos sabido que allá en Europa, después que parecía que todo estaba bien, hay 3 millones de personas contaminadas de nuevo, pareció, 3 millones de personas que están otra vez bajo cuidados, están otra vez cerrando algunos lugares. Así que hay que tener cuidado, esto no se ha terminado, hermanos, y cuidémonos, cuídense, porque es una enfermedad que deja consecuencias. Mi hermana Teresa, bienvenida, ¿verdad? Mi hermana Patricia, ¿verdad? Bienvenida también, con mi hermano Franco, me imagino, y así los hermanos que se están conectando, a mi hermano Raúl, a mi hermano, recién otro hermano, mi hermano Jorge con mi hermana Mara, ¿verdad? Franco, bienvenido hermano. Diana parece que entonces no viene, va a estar en la casa viéndonos. No, ya está trabajando, ¿o no? No está en casa, parece hoy día. Bueno, hermanos, ¿qué les contamos? Que acá ha hecho unos calores tremendos. Ayer hicieron más de 30, ¿verdad? 32 parece. 32 grados de calor. Creo. Y hoy día, Hoy Más o 29, 30 parece. 29. Hoy día estuvo más frío, hicieron 29. Solo 29 nomás. Claro, no llegó a 32 como ayer, pero qué tremendo el calor, ¿verdad? Y acá es seco aquí, ¿verdad? Que Sí. Seco. Seco, sí que. Así que, Ya muy así, ya no es. pero bueno, eso es lo que está pasando por acá. ¿Ustedes cómo están todos? Allá atrás, ¿cómo están los varones? Estamos bien todos. ¿Ya? Estamos bien. ¿Todo floor fly? Todo floor fly. Qué bueno, excelente. Bueno, hermanos, ahí están mis hermanos los Pitis, mi hermana Solange, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Vamos a comenzar orando, ¿verdad? Para que Dios nos guíe en esta tarde y tengamos un buen tiempo y sea un tiempo de crecer, tiempo de aprender, tiempo de entender algunas cosas. En fin, esperamos que Dios nos guíe para poder llevar este estudio que vamos a comenzar hoy día, que nos va a tomar algunas semanas en hablar de este tema que es muy, pero muy, muy interesante, que va a bendecir la vida. Yo espero que los hermanos de las iglesias estén conectados junto con nosotros, porque de verdad, hermanos, no tenemos iglesia, no estamos yendo a la iglesia, pero este es el servicio que tenemos el día miércoles en Venezuela, en Colombia, en Chile, aquí en Calgary. La gente tendría que estar conectada porque es la responsabilidad como miembro de la iglesia de estar en estos estudios, estar, ¿verdad? Estar aprendiendo juntos con nosotros la palabra. Y nosotros hacemos esto cada semana sin fallar, ¿verdad? A la hora, para poder compartir con ustedes esta tremenda bendición. Y espero que entiendan de que es necesario, ¿verdad?, de que estén unidos y estén con nosotros en estos estudios. Porque la gente no crece simplemente porque no escucha la palabra. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Así es. No crecen, o sea, van de vez en cuando a la iglesia, entonces no entienden la verdad.
no conocen lo que es la palabra. Y nosotros hacemos todos los esfuerzos para poder explicar, enseñar, ¿verdad? Compartir con todos estas enseñanzas. Así que es importante, hermanos amados, de que estén conectados, de que estemos estudiando juntos, ¿verdad? Así que, bueno, ¿alguien quiere decir algo? Algo. Bueno, saludar también Pastor Sergio mandando saludos. Sergio. Nuestra hermana Diana dice que está enfermita, pero eso no está hoy. Responsable, hermano. Si usted no se siente bien, quédese en casa, ¿verdad? Así es. Es lo más sabio. Y avise, porque así entonces sabemos nosotros. Yo siempre he dicho, los hermanos, nosotros no pedimos permiso. A nadie le pide permiso, porque la gente dice, ya le va a avisar a tu pastor, tenés que pedir permiso. No se trata de eso. Para mí es una falta de no falta de respeto, ¿cómo se diría? Es una, ¿cómo se dice? Una responsabilidad, una cortesía. Es decir, yo no voy a estar de que la gente sepa de que yo estoy, ¿verdad? Estoy enfermo o estoy ocupado, y así nosotros sabemos y oramos. Yo como pastor muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿a dónde está la hermana? Y yo no tengo la menor idea. Pero cuando alguien me avisa, le digo, no, los hermanos me avisaron, andan viajando, oremos por ellos, o están enfermos, ¿verdad? Esa es la única razón por la cual nosotros le pedimos a los hermanos que nos avisen cuando no van a estar. Así tenemos un orden, ¿verdad?, dentro de la iglesia. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No, hermanos? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos, Debbie? ¿Bien? ¿Estamos llamando la atención por llegar atrasado? No, está bien. Está bien. Paulation, ¿cómo estamos? Sí, bien terrible. ¿Por qué? I have to go to the dentist today. Te sacaron un diente, Pablo. ¿Cómo te fue? I hadn't been to the dentist in a long time. ¿No te fue bien? No, sí fue bien. ¿Fue doloroso, Pablo, pero no? fue, sí, no sé, te ponen todo. ¿Lloraste o no, Pablo? Cuéntanos la verdad. Sí. Cuéntanos la verdad. Mamá, decía, No te mamá. preocupes que debe ser el siguiente. Tomaron como 2 horas. It was a lot of work. Sí, ¿ah? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo con esta cosa del COVID y el dentista que están ahí en la boca con las manos y todo? Yeah, I mean, todos están bien cuidadosos, ¿verdad? Y Yeah. preguntan que si estás bien, sí, y todo está bien. Ya, genial, está bien. Hermano Marvin, Dígame, caballero. ¿cómo está usted? Cuéntenos algo. Caballero, me gustó eso. Prefiero apóstol, pero me quedo con caballero. ¿Cómo está todo? Pues bien, todo gracias a Dios. Sí. Aquí una vez más, reunidos con ustedes y queriendo aprender un poco más de la palabra y esperando también de que todas las personas aquellas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, pues que me la hagan inmediatamente para que usted se la responda. Está bien, excelente. Hay 3 pastores, tenemos que tener por lo menos alguna respuesta entre 3, ¿verdad? Al pastor Marcos se la vamos a dejar la próxima. Está bien. Y hermanita Coralia, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ya disfrutando de este calor. Cualquier calor, ¿verdad? Como dijimos. Terrible calor, ¿no? Demasiado. Así que el basement es el refugio ahora. Sí. Frío. Eso es bueno. Qué bueno, ¿verdad? Sí, hermano, acá gracias a Dios tenemos la bendición de que nuestras casas tienen subterráneo, como le llaman, el subterráneo. baseboard, le decimos en inglés, pero es el subterráneo, y abajo es fresquito, ¿verdad? Es fresquito. En el invierno demasiado fresco, Ah, pero en el verano es delicioso, demasiado fresco. Sí, es pero verdad. rico. Ya. No, anoche nosotros tuvimos que poner un ventilador, porque hacía demasiado calor para Nosotros también. Ventiladores en las piezas de arriba. Ya. Los niños, los 2 niños duermen abajo en el basement, así que Fresquito. fresquitos, disfrutando. Lo sufrieron harto en el invierno, pero lo hizo macho. Así es. Así es. Pero bueno, así es la cosa aquí en este país. Sí. Pero a veces a poner aire acondicionado no sirve, ¿verdad? Porque esto dura ¿cuánto? ¿2 semanas? 2 semanas, 3 semanas. Es todo. 2, 3 semanas Así es. Puro gasto, nada más. y se acabó, Pura ¿verdad? Pura bulla. Ahora uno viviera en Medicine Hat o en otras ciudades que son calientes, todos. Sí. Ahí hay que tener aire, si no es tremendo. ¿Más caliente ahí? Sí. Sí, ¿Ahí? sí. Se llama Medicine Hot, por eso. No es hot, es hot. No es de caliente. Pero de la medicina, es- Se llama el otro Pero- hot fridge. Ya. Acá mucho frío, dice Solange. Allá en Chile me imagino que ya están entrando ya están en invierno. Están en invierno, me imagino. Wow. Apóstol Roberto, dice Raúl. Está bien. Eso me gusta. Mis discípulos, Sí. bien endoctrinados. Estamos contigo, maestro. Así es, hermano. Bueno,
Frío, calor, lo importante es que estamos juntitos y en Chile ya son las, son las 9:40, 20 para las 10 de la noche ya en Chile y nosotros acá estamos 20 para las 8. Bueno, pero como en Chile comen como a las 11 de la noche, está temprano. Sí, pues. Recién comenzando la fiesta. Esta es la hora de las 11 recién. Apenas. Del mate. Bien, hermanos. Dice Raúl que allá hace frío, pero fue un día exquisito. Ha sido bueno, ¿verdad? Qué bueno. Me imagino, hermanos, espero que no estén en las filas todavía algunos de nuestros hermanos tratando de sacar su platita de las AFP, porque hay un desastre allá en Chile, Dios mío. Pero bueno, así es, hermanos. Acá nosotros estamos, gracias a Dios, todos bien. El domingo tuvimos un buen número de personas en nuestra iglesia, gracias a Dios tuvimos hasta visitas, personas nuevas que llegaron. Y bueno, de aquí de a poco, pero estamos cuidándonos. Aquí es peligroso, hermano, en el sentido de que tenemos que guardar la distancia y tenemos que cumplir con varias órdenes del gobierno. Si no, aquí, si nos llega la policía o llega alguien de salud, nos pueden sacar un parte, un ticket o un comparendo, una multa de por lo menos $10,000 mínimo, ¿verdad? Por eso es que nos tenemos que cuidar, ¿verdad? La distancia y todo eso. Pero en fin, gracias a Dios nos permiten reunirnos. Me decía el pastor Nelson, me hablaba hoy día de que ayer tuvieron reunión con el alcalde allá donde en Guasdualito, en Venezuela, para ver que, bueno, está prohibido reunirse, y si los pastores se reúnen, se llevan al pastor preso, ¿verdad? No pueden reunirse, está así la situación, así que, ¿verdad? Y bueno, así, hermanos, vamos a... No hemos orado, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta tarde. Voy a pedirle hoy día al pastor Roberto que nos dirija en oración, ¿ya? Amén. Oremos. Amén. Bueno, Padre bendito, Padre bueno, te damos gracias, Padre, por este día, Padre amado. Te damos gracias, Padre, por permitirnos la oportunidad de estudiar tu palabra hoy, Padre, de que podemos estar conectados con toda nuestra familia de Amor en Acción, Padre amado. Padre, solo pedimos que nos vaya guiando, Padre, que nos dé entendimiento, Padre, que podamos no solamente, Padre, tomar esta información, Padre, pero de poder hacer algo con lo que tú nos estás enseñando, Padre, de cambiar nuestras vidas, de alcanzar a otros, Padre, de mostrar tu carácter, Padre, a los que aún no te conocen, Padre amado. Padre, oramos por todos nuestros hermanos que en este momento no están bien, Padre, que están enfermitos, Padre amado, que con esto de estos virus, Padre amado, que les dé fuerza donde sea que estén, Padre. Sabemos que muchos no pueden congregarse, Padre, pero sabemos que no necesitamos un edificio, no necesitamos muros, Padre, para estar en tu presencia, Padre amado. Te pido que acompañe a cada uno de nuestra familia en este momento y que sea un estudio de bendición para nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias y te entregamos nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así es. Bueno, yo creo que vamos a comenzar de una vez, hermano, a estudiar un poco la palabra. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de mostrar, ¿verdad?, lo que está sucediendo en África, hermanos amados. Y me han llegado unos videos, pero no los tengo hoy día. La próxima semana los voy a compartir, ¿verdad? Del domingo el pastor anduvo visitando las iglesias. Él todos los domingos anda visitando diferentes iglesias y me manda videos, me manda fotos, me manda reportes, ¿verdad?, de lo que están haciendo allá en el Congo. Y es lindo ver cómo ese pueblo de Dios ama a Dios y cómo sirven a pesar de todas las circunstancias. Así que, pero hoy día, hermanos, quiero comenzar un tema. Vamos a comenzar un tema que vamos a estudiar entre todos y que es acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Vamos a hablar del fruto y eso nos va a llevar varias semanas. Nos va a llevar algunas semanas y eso es bueno porque vamos a tener tiempo de poder cada uno aportar, estudiar un poco con respecto a este tema. Pero es importante estudiar, hermano, esto primero que nada. Quiero decir que no son los frutos. Una cosa primero, no son los frutos, es el fruto. ¿Okay? Primero que nada, porque alguien tenemos a veces la mala costumbre y he escuchado mucho decir de que los frutos del Espíritu no son es el fruto, porque se da un solo fruto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a comenzar por ahí. Pero en Mateo capítulo 7, vamos a empezar en Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20, que son, ¿verdad? Son versículos que hemos estudiado y los conocemos
¿verdad? Bastante tiempo, y tiene que ver con el sermón del monte, el sermón del Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y ya terminando acerca de todas sus enseñanzas, porque el sermón del monte comienza en el capítulo 5, ¿verdad? De Mateo, donde dice bienaventurados, en fin, habla de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Son 3 capítulos del libro de Mateo que se resume, digamos, las enseñanzas de Jesús. Fue que Jesús se sentó en el monte, ¿verdad? Y en Capernaum, en un lugar, ¿verdad? Donde él empezó a enseñar acerca de la doctrina del reino, de lo que él venía a enseñar. Eso fue en el capítulo 7. Pero terminando ya casi su enseñanza, antes ya de terminar, Jesús advierte de esta manera, y él dice así, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escucha bien, este es Jesús hablando, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y así sigue el Señor hablando un poco más, ¿verdad? Ya terminando su mensaje o sus enseñanzas aquí en esto que nos habla Mateo. Jesús hace esta enseñanza acerca del fruto, ¿verdad? Y el fruto, Jesús primero nos enseñó que nos tenemos que cuidar de los falsos profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas, y no estamos hablando solamente de profetas, estamos hablando de maestros, de pastores, hermanos, cualquier persona que vienen vestidos como ovejas, pero por dentro, dice el Señor Jesús, son los rapaces. Por lo tanto, Jesús nos advierte que nosotros vamos a conocer los verdaderos discípulos por sus frutos. Por sus frutos, ¿verdad? Por su fruto. Por su fruto, no sus, dice, por su fruto. Dice, no por los dones, no como nos vemos externamente, sino por el fruto. ¿Okay? Cuando nuestros padres nos conciben, hermanos amados, es un milagro de algunos óvulos y espermios, ¿verdad? Es como este óvulo y estos espermios se forman en un solo ser y lleva el sello de los genes de quienes lo concibieron, ¿verdad? Al crecer comienza a parecerse a los padres. Aunque tú no quieras, te pareces a uno o al otro de la personalidad. Tenemos, ¿verdad?, un parecido muy grande a los que nos concibieron. ¿Cuántos de ustedes saben, verdad, que nos vamos pareciendo al papá cuando vamos poniéndonos más viejos, ¿no? O a la mamá. O a la mamá. ¿Verdad? Yo decía siempre, Dios quiera que nunca sea como mi papá. ¿Y cómo seré que Ruth me dice Don Adrián? Don Adrián. Porque me encuentra cada día más parecido a mi padre. En la manera de ser. Sí. En la manera de toser, en la manera de roncar, en la manera de caminar y de chalumpear, dice, ¿verdad? Bueno, arrastrando los zapatos. Y uno dice, yo nunca voy a hacer lo que mi papá hacía. Y nos damos cuenta que sin querer nos parecemos. Así es. ¿Por qué eso? Porque hay... Por los genes. Por los genes. Porque hay una transformación. Por más que no queramos, no podemos. ¿Verdad? Si el Espíritu, hermano amado, si el Espíritu Santo realmente nos ha hecho nacer de nuevo, entonces, hermano, escucha bien, ese Espíritu comienza una obra y nos comienza a nosotros a formar para que nos parezcamos al Padre, a Jesús, y comencemos a parecernos a Él, ¿verdad? ¿De qué manera nos vamos a parecer al Padre? Bueno, el otro día estudiamos que el Padre es algo tremendamente grande, Dios es inmenso, pero sí conocemos a Jesús y su carácter y su manera de ser. Ahora, ¿cómo es Jesús? ¿Cuál es su carácter? ¿De cómo es Jesús? Jesús es amor, es gozo, es paz, benignidad, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde está eso? En Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Verdad? Dice, Para los que están anotando. Dice Piti, por solo uno, si está en plural. Una pregunta dice, por solo uno, si está en plural. Pero en el 20, Mateo, disculpa que... Sí, en el por 20 supuesto. de Mateo 7:20, dice, así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Entonces Por no es su fruto. Su fruto. Entonces that's not plural, right? Plural. Claro. No es plural, es el fruto, ¿verdad? Y el fruto comienza a desarrollarse en nosotros de una manera especial, así como empezamos a ver una pequeña naranjita como va creciendo hasta que llega a ser una cosa hermosa, grande, jugosa. De la misma manera nosotros empezamos a dar el fruto, ¿verdad?, del carácter de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Lo primordial que obra el Espíritu en nosotros no es lo que hacemos, sino lo que somos. Pero nuestros actos son reflejo de nuestro interior. El Espíritu imprime, por así decirlo, el carácter de Cristo en nuestra alma, y ese carácter se revelará al exterior en nuestros actos, palabras y tratos hacia la gente. El apóstol Juan lo expresa de otra manera, ¿verdad? El que dice que permanece en él, dice Juan, debe andar como él anduvo. ¿Lo entendieron, verdad? El que dice que permanece en Jesús debe andar como él anduvo. Eso lo dice 1 Juan capítulo 2 y versículo 6. Y Jesús dijo también en Juan capítulo 15, ¿verdad? Que lo sabemos, lo que Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, es decir, unido al tronco de la vid, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Vuelve a hablar la palabra acerca del fruto. Juan capítulo 15, ¿verdad? Podemos ver desde el versículo 1 en adelante, pero él habla de que él es la vid, ¿verdad? Y nosotros somos los pámpanos, que en realidad serían los sarmientos. Y cuando uno permanece en él, entonces, unido a él, este lleva mucho fruto. El fruto del Espíritu empieza a brotar en nosotros cuando nos convertimos, pero brota por sí solo hasta cierto punto. Debe ser cultivado, ¿verdad?, abonado mediante nuestra comunión con Cristo, mediante la cual la savia de su vida pasa al tronco del sarmiento. Así como el sarmiento da fruto en la medida en que fluye la savia, de manera semejante nosotros manifestamos los rasgos del carácter de Jesús cuando su vida fluye en nuestro espíritu. Pero nuestro sarmiento deberá también ser podado, limpiado por el divino jardinero para que dé más fruto. ¿Verdad? Dice Jesús, vosotros ya estáis limpios, y habla acerca de cómo, ¿verdad?, el labrador lo limpia para que dé más fruto. ¿Verdad? En la uva, en todos los árboles creo que... en casi todos los árboles, ¿verdad? Pero es que generalmente... El árbol de café. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Qué pasa ahora? El árbol de café es igual, o sea, el árbol de café, cuando en los países de nosotros, cuando se termina la corta de café, raíz, entonces le dicen, se le hace una poda al árbol, o sea, una limpieza. Una limpieza. Todas las ramas que quedaron dañadas se las vas a cortar, todas las ramas que dieron poco se las cortas, para que la siguiente cosecha el árbol de más. Claro. Lo mismo pasa en la con próxima uva. cosecha. Pero en este caso, por ejemplo, de la uva, Ajá. me he dado cuenta porque en Chile tenemos muchas viñas, mucha uva. Hay un momento en que cuando empiezan ya a salir, porque no sé si ustedes han visto la uva son unas cositas así, como unas ramas, ¿cómo diría yo? Como un brote Ya, todo que sale. Es como un hijo, como un retoño. Claro, como un retoñito así que sale medio enredado. Y de ahí empieza a aparecer la uva. Entonces, ¿qué hacen? Vienen un montón de trabajadores y empiezan a limpiarle alrededor para que, ¿verdad?, todo la savia vaya ahí y no se desperdicien otras cosas Es que no son. como pasa aquí con la manzana, güey. ¿Ya? Lo Aquí mismo. tú vas a cortar la manzana
Y tú no puedes cortar una manzana así, en un manzanal, que el dueño te está pagando por cortar la manzana, no la puedes jalar. No, No, porque te trae la cosecha del siguiente año. Ah. Entonces cuando cortas la manzana la tenés que cortar. Tiene una forma de cortarla. Hay una forma de cortarla, porque si la jalas, o sea, dañas, Traes el retoño contigo. quedas en ese retoño nuevo que va a salir el siguiente año, te lo traes junto con la manzana. Qué interesante, Ya, ¿verdad? por eso cuando uno corta manzana, ¿va? Y vas allá, le tenés que darle vuelta y jalarla. O sea que el tronquito, Los días. si lo jalas, te traes lo de Lo adentro. desnucas. Ya, es interesante, ajá. Yo no voy a cortarlo eso, le explican a uno. Así es. Bueno, y Dios se encarga entonces de ir limpiando en nuestras vidas para que nosotros podamos dar el fruto. Perfecto, el fruto que tiene que dar. Ahora, si podemos ver en Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 22, para los que están anotando, en el capítulo, ¿verdad? En Gálatas 5, 22, ¿verdad? Es donde dice, donde empieza a decir que primero habla dice las obras de la carne, ¿verdad? En el versículo antes, en el versículo 20, dice más las obras de la carne son adulterio, ¿qué más dice? Hechicerías, pleitos, enemistades, celos, contiendas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, todas esas cosas habla de las obras de la carne, en realidad. Dice, ¿verdad? ¿Y qué más dice? 22, el 23, ¿qué dice? El 23. Manifiestas son las obras, dice de primero, y manifiestas son las obras de la carne, Ya, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, fe, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, mientras todo eso, y después en el 22 es donde empieza con el fruto, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. no hay ley, ¿verdad? Bueno, lo que acabamos de ver, hermano, no quiero que esto se transforme en una discusión con nadie con respecto a si son los frutos o el fruto, ¿verdad? No defienda si son los frutos o el fruto, ¿verdad? Lo que estamos hablando, aquí Gálatas nos habla de que el fruto del Espíritu no habla de los frutos. Es que está hablando de un carácter. Está hablando de un carácter. Está hablando de Jesús. Claro. Eso es, por eso que dice el fruto, o sea que el fruto, Jesús tenía todas estas características. Es necesario tener todas estas características para tener el fruto de lo que es Cristo. El carácter de El Jesús. carácter de Jesús. El ¿Verdad? carácter de Jesús. Ya. Por Entonces, eso y el fruto que habla es el amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Hay un montón es un fruto, digamos, va desarrollándose en Con todas muchas estas cualidades, áreas, ¿no? con muchas cualidades, pero el fruto en sí es Cristo, es el carácter de Jesús. Amén. Eso es en realidad, resumiendo todo esto, ¿verdad? Y el carácter de Jesús no es solamente amor, pero es paciencia, es benignidad, es mansedumbre, es templanza, es fe, es todo lo que nos habla Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Entonces, quien está en Cristo, quienes han nacido de nuevo, quienes son verdaderamente hijos de Dios, son transformados. Así es. Y empezamos a parecernos a papá, aunque no queramos, así como yo no me quería parecer a mi padre, pero resulta que espiritualmente, aquel que está cerca de Jesús, permanece en él, va a empezar a dar fruto. Primeramente, amor, ¿verdad? Y cuando hablamos de amor, podríamos hablar cualquier cantidad de cosas con respecto al amor, ¿verdad? Primeramente podemos decir, y yo creo que es el testimonio de cada uno de nosotros, amar no es fácil, No. ¿verdad? Cuando estamos en el mundo, amar es una palabra que solamente pensamos que tiene que ver con nuestra novia o novio o con la otra persona, pero no entendemos que el amor es algo que Dios nos da a nosotros, que se va desarrollando como un fruto dentro de nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros odiábamos, antes teníamos un carácter terrible, pero de pronto nos empezamos a dar cuenta de que ahora amamos a alguien. Empezamos a amar, empezamos a tener paciencia, empezamos a tener benignidad, empezamos a tener mansedumbre, templanza, fe. Empiezan a aparecer un montón de rasgos dentro de nuestra vida que antes no estaban. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios quien dentro de nuestra vida empieza a transformarnos y a cambiarnos
para empezar a dar ese fruto que es el carácter de Jesús, ¿verdad? Eso es. Y uno de los primeros que habla la palabra es amor, ¿verdad? Y cuando hablamos de amor, la naturaleza está llena de amor, hermanos, el cual se manifiesta pero en miles de formas, en la unión del polen con el óvulo de la planta receptora, en el cáliz de la flor, ¿verdad? En la atracción recíproca de los animales, en el amor de los animales domésticos por el hombre, en la simpatía que une a los amigos, en la atracción física de los sexos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero el amor como fruto no es el amor apasionado de los enamorados o de los amantes, sino es un amor diferente que Dios derrama en nuestros corazones cuando nos da el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Quién lo puede buscar? Este versículo es interesante y te va a dar cuenta que el amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 5, 5. Por favor, alguien que lo lea. Romanos 5 dice. Pero fuerte para que se escuche, ¿ya? Ya, Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. ¿Quién nos da el Espíritu Santo? Nos da Él el amor. Él ha puesto ese amor en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Es un amor que el mundo no conoce. Es la clase de amor que Él tiene por nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Vemos en capítulo 3 de Juan 3:16, donde podemos entender ahí que de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros podemos entender ese amor, el mundo no lo entiende, ¿verdad? Es el amor que constituye la esencia de su ser, la esencia del ser de Jesús. Eso está en primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, ¿verdad? Las características principales de este amor es el darse. Escucha, el amor es darse. Una persona no puede decir que ama y no dar, no entregarse, no, ¿verdad? Es algo que solamente el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas cuando hablamos de amor. El amor, ¿verdad? El amor que dice Juan 3, hasta de 1 Corintios 3:13, el amor no es jactancioso, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, el amor es un sentimiento, es una realidad que vive en nuestras vidas, en el cual podemos confiar en los demás, podemos entregar a los demás, podemos darnos, podemos abrirnos con toda nuestra vida cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Porque de verdad, hermano amado, una persona que no tiene a Cristo es egoísta. Es egoísta. Yo me doy cuenta a veces, por ejemplo... Yo primero, yo segundo, y yo esto otro, y se lucen y quieren tener esto y quieren tener otro para mostrarse que tienen, pero no son capaces de dar. No hay. Yo me doy cuenta que aquí en Canadá nosotros vivimos en un mundo donde yo me doy cuenta de cómo a veces el mismo canadiense, ¿verdad? No quiero hablar mal de nadie en específico, pero he visto casos alrededor mío, de mi gente que conozco, canadiense, que ellos son, todos ellos. Y de repente si te llegan a dar algo, es como que ya fue increíble y te dieron así $1. Y se creen, pero como que ya lo entregaron todo, o sea, ya están listos para ir al cielo porque te dieron $1. Pero no son capaces de ver la necesidad de otros, de ayudar, de entregar, ¿verdad? O sea, una persona sin Dios es egoísta. No piensa en los demás, piensa solamente en uno. Pero el amor de Dios, cuando el amor empieza a mostrarse en nosotros, hay un cambio. Éramos egoístas, yo fui una persona tremendamente egoísta, fui una persona con muchos defectos, pero de pronto Dios empieza a cambiar el corazón y hasta se pone sensible uno, ¿no? Hasta llora. Cosa que uno no hacía nunca antes, ¿verdad? Repito, la característica principal del amor de Dios en nuestra vida como un fruto es que uno empieza a darse. Por tanto, es un amor desinteresado que no espera recibir nada a cambio. Si amamos a Dios, nos damos a Él
le damos todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro dinero, lo damos sin que nos cueste, porque Él ama lo que nos cuesta dar. Porque porque el que ama no le cuesta dar. ¿Verdad? No sé si están de acuerdo conmigo. Amén. Sí. ¿Verdad? Me encanta leer, por ejemplo, aquí que dice los Farías Freeman: el amor es entregarse olvidándose de si buscando lo que a otro puede hacerle feliz. O lo leí mal. El amor es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que a otro puede hacerle feliz. Así es. Ese es el amor, ¿verdad? Ya no me preocupa a mí. Ya no, No importa que yo me sacrifique, no importa que yo me quede. Hay cosas, por ejemplo, tan simples, ¿verdad? Yo voy a contar como ejemplo, a lo mejor ustedes también pueden contar. Pero, por ejemplo, ustedes conocen las alcachofas, ¿o no? Uy, Ah, las alcachofas, ¿las conocen ustedes? ¿Verdad? Las alcachofas son unas cosas grandes, hermosas, ¿verdad? Y entonces, es un simple ejemplo, ¿verdad? Pero, sin embargo, Ruth pensaba que a mí no me gustaban las alcachofas, porque aquí son muy caras. Son carísimas. Aquí una alcachofa vale $3, una. Bueno, cuando están baratas. Claro, no están baratas, si no valen 5, ¿verdad? Estamos hablando en Chile de cuánto, de 1.500 pesos una, 2.000 pesos una alcachofa, ¿verdad? Entonces, y uno en Chile con 1.000 pesos te compras 10, 15. Cuando yo estuve allá, ven, qué rico comer, uno come alcachofa hasta que se enferma. Y un día había harta alcachofa porque un día en el Food Bank, me acuerdo que trajimos alcachofas, ¿verdad? Y nadie se llevó, así que nos quedaron todas las alcachofas porque harta alcachofa y comimos de tal manera, y yo comí tanto, y Ruth me dijo, yo no sabía que a ti te gustaban las alcachofas. Y yo le confesé, le dije, ¿sabes por qué yo no como alcachofa? Porque siempre que hay 3 o 4, y yo prefiero que coman ellas. A las Débora le encanta. Yo no hace cualquier sacrificio por los hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Mal ejemplo, pero es un ejemplo de que a veces uno hace cosas, sacrificios por los demás. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cosa que naturalmente no nace el corazón, a no ser que Dios esté, ¿verdad?, obrando. Entonces, es darse. Es un amor que se manifiesta más en hechos que en palabras. Si alguno ve a su prójimo padeciendo necesidad y no siente el impulso de satisfacerla con sus bienes, ¿cómo podrá decir que el amor de Dios vive en él? El amor de Dios nos empuja a dar, y si no, no es verdadero. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16, 18, que lo puede buscar, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos de 16 al 18. Después de aquí vamos a comer alcachofas, chicos. Cuando estuve en Chile daban como 15 alcachofas por 1.000 pesos. Sí. Qué rico, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Compramos tanta alcachofa que llegaba un momento que ya ni las podíamos comer más. Y aquí son tan carísimas. ¿Qué lo tienes, Primera de Juan? Capítulo 3. Capítulo 3, versículos 16 al 18. ¿Qué dice? 16, dice, el amor en acción. El amor en acción es. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Así es. Esa es palabra de Dios, ¿verdad? El amor de Dios nos empuja a dar. Si no, ese amor no es verdadero, ¿verdad? Ese es un amor que trasciende el plano humano, con sus 3 dimensiones, el largo, el ancho y el alto, y que tiene una 4ª dimensión desconocida por la carne, la profundidad, según Efesios 3:18, ¿verdad? Dice todo lo largo, ancho, alto y lo profundo. La dimensión del amor de Dios es diferente, por eso está más allá de la mente y de los afectos humanos. Si estamos llenos del amor de Dios, estamos llenos de la plenitud. Dios derrama su amor incluso en personas que no lo conocen o que no quieren rendirse a Él, así como hace brillar su sol sobre malos y buenos, según Mateo capítulo 5 y versículo 45.
Dios no es así como, Dios no es tacaño, ¿verdad? Con su amor. Lo da y no exige nada a cambio. Cristo entregó su vida por nuestros pecados, pero no nos exige que les amemos en recompensa. Ciertamente espera que el pecador se vuelva a Él, pero no murió por nosotros a condición de que todos le amáramos. Qué interesante, ¿verdad? No obliga. No obliga a nadie. Él podría obligar porque eso yo ya lo hice. Ahora, ¿verdad? No exige. No exige. Y la gente tiene todavía el descaro de rechazarlo, de burlarse o de simplemente no creer. Pero Él lo hizo. Se entregó completamente, ¿verdad? Pero no nos exige, ¿verdad? Ese es un amor verdadero. El amor de Dios en nosotros se comporta de manera semejante. Ama sin exigir pago. Ama porque necesita amar. El amor no puede dejar de amar, tal como el agua no puede dejar de mojar. El amor verdadero ama sin esperar ser correspondido. Dios por amor nos dio a su Hijo, aún sabiendo que iba a ser rechazado. Qué rico esto, ¿verdad? Dice, el amor no puede dejar de amar, tal como el agua no puede dejar de mojar. Qué interesante. El amor de Dios. Ahora estamos hablando de un amor profundo, y no el amor por la familia, porque mucha gente se capta de que, yo tengo un amor por mis hijos, mi esposa, mi suegro, pero ¿y qué pasa con tu vecino? ¿Qué pasa con otras personas? ¿Las amas de la misma manera? Así como Cristo amó a toda la humanidad, aún a los que lo rechazan, aún a los que se burlan, Dios los sigue amando de una forma incondicional. A ese nivel de amor estamos hablando cuando el Espíritu de Dios entra dentro de nuestras vidas y empieza a desarrollarse como un fruto. Y cuando empezamos a amar de esa manera, nos estamos empezando a parecer a Jesús, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Que tenemos ese amor o que en alguna manera se manifiesta. Mucha gente se burla de nosotros, dice, no, ese es bruto, sigue confiando, sigue dando, cuando ya lo estafaron, cuando ya le mintieron, cuando ya, ¿verdad? Mucha gente opina así. ¿Sí? Dice, no, yo soy sabio, yo soy inteligente, yo cuido, ¿verdad? Pero no importa, yo tengo un dicho particularmente que ustedes lo conocen y siempre lo he predicado en mi vida. Yo prefiero confiar en todos y ser feliz que desconfiar de todos y ser la persona más desgraciada que pisa la tierra. Me han estafado, me han mentido, me han robado, me han hecho todo, pero sigo creyendo en las mismas personas y no tengo ningún problema porque a mí me va bien, porque a mí Dios me enseña, ¿verdad?, a ser así, ¿verdad? Porque si no sería una persona tremendamente amargada, desconfiando de todo. Qué terrible debe ser una vida así. No, este me va a engañar, este me va a estafar, este me va... Estresante, ¿verdad? Estresante. Sí. Es como la vida, es como tener la vida de un millonario, me imagino, que no duerme las 24 horas del día pensando que lo están estafando. Yo duermo bien. No tengo millones de dólares. ¿Te imaginas vivir una vida así? Yo creo que es algo que sí debe afectar a la gente, ¿verdad? En ese sentido, como dice Marco, ¿verdad? Del dinero. Pero hay gente que no tiene dinero y aún no tiene confianza en nadie. Y anda escondiendo, bueno, se esconden completamente de todo, ¿verdad? Todo lo que tienen, todo lo que son así, por desconfianza. Pero es interesante el estudio, Ray, porque a nosotros Jesús nos está aconsejando en el primer versículo que empezaste leyendo. Guardaos, dice, de los falsos profetas. Porque a las iglesias, ¿cuánta gente ha pasado por nuestra iglesia? ¿Cuántos profetas han habido aquí? Evangelistas, maestros, pastores. Que por sus frutos los conocimos. Así es. ¿Right? Hay un versículo que me gustaría leerlo, si no les importa. Léalo. Siempre cuando sea la Biblia nuestra. Bueno, esta la escribí anoche. Voy a escribirla esta noche. La nueva versión M&M. Siguiendo con Romanos, del mismo capítulo 5 que usted estaba leyendo, pastor, si nos vamos al versículo 8, nos dice donde, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya. Así es. Ya.
Así es. Así es. La clase del tipo de amor que Él tiene para nosotros. Ya, por supuesto. Mi hermano Jesús Sala es un hermano en Perú, es un pastor, ¿verdad? Dice, es un mandato de Jesucristo y es más necesario obedecer a Dios. Así es, Pastor Jesús, un abrazo desde aquí, desde Canadá. Amén. ¿Verdad? Él está allá en Lima, en Perú, ¿verdad? Bendecido, pastor. Y, ¿verdad? El amor te lleva inevitablemente a sentir esa necesidad. Por eso el amor debe demostrarse, para que sea verdadero, dice mi hermano Piti, ¿verdad? Los Freeman. Debe ser así la es. raíz, ¿verdad? Así es. La raíz de todo lo que viene. Gonzalo también dice, cuando se habla de impulso de saciar la necesidad de algún prójimo, ¿se refiere a un sentimiento o a la necesidad de obedecer a Dios? Es una pregunta, ¿verdad, mi hermano? Es mi hermano Gonzalo, ya, mi hermano allá de Melipilla, ¿verdad? Cuando se habla de impulso de saciar la necesidad de algún prójimo, ¿se refiere a un sentimiento o a la necesidad de obedecer a Dios? Es un sentimiento, varón, ¿verdad? No solamente la necesidad, o sea, yo no estoy haciendo esto porque Dios me lo dijo, sino porque nace de uno el hacerlo, ¿verdad? Nace del corazón de uno, no porque lo tengo que hacer, es como, ay, la ofrenda tengo que entregarla porque Dios lo dice. No, es diferente a yo entrego porque, ¿verdad? Yo quiero agradar a Dios, porque nace de mi corazón hacerlo, agradarlo, bendecirlo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y eso nos lleva a obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Así es. Pero no obligado, sino se convierte en ley nomás. Así es. ¿Verdad? Y cuando hacemos esas cosas... Lo hacemos por temor, porque ¿qué van a pensar de mí? Voy a ver mal, si yo no respondo, si yo no... ¿Verdad? Así y ahí es. no estamos obedeciendo porque nació de nosotros un amor profundo, ¿verdad? Estamos obedeciendo como un fariseo que cumple sus leyes nomás. Así es, ¿verdad? Porque la letra lo dice, hay que cumplirlo. Sí. Es algo, porque de eso estamos hablando de el fruto. O sea, el fruto es algo, el fruto no es la religión, no es la letra, ¿verdad? Porque nos damos cuenta con lo que tú hablas de la letra, por ejemplo, los mismos fariseos, los saduceos y todos los aseos que habían en aquella época, ¿verdad? Todo lo que querían era cumplir la ley, pero dejaban fuera la misericordia, el amor, la necesidad de lo demás. No, la ley dice que no se puede hacer nada el día sábado. Jesús, si tú sanaste a un enfermo el día sábado, o sea, ese tipo de, ¿verdad? Cuando en realidad el fruto es algo que nace dentro de nosotros. Y además hay una cosa interesante que voy a decir. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, en realidad ese es el empuje que nosotros tenemos dentro de nuestras vidas para desarrollar el fruto de Dios. No hemos entrado en la paciencia, vamos a hablar de cada uno de esos, ¿verdad? De los 9, creo que son 9 el fruto que habla, ¿verdad? De las características de Jesús. Hoy día solamente estamos mencionando el amor. Pero nos vamos a dar cuenta en que en cada una de esas áreas que la palabra nos habla, el Espíritu de Dios internamente dentro de nuestra vida nos va guiando, ¿verdad? Nos va guiando a hacer lo que Dios nos quiere hacer dentro de nosotros. Por eso es que llega un momento en que nos empezamos a parecer más y más a Jesús, ¿verdad? Ese es el amor que canta Pablo, dice aquí en 1 Corintios capítulo 13, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo perdona, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13 y versículo 7. El amor de Dios es, por así decirlo, un amor necio, que no teme ser engañado, que ama a sabiendas de nuestra ingratitud. ¿Cómo está ese? Wow. Es necio. ¿Cómo vas a amar a ese que te odia? El Señor nos dice que debemos de hacerlo y nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. ¿Cómo tú vas a amar a alguien que te odia? ¿Cómo vas a amar a alguien que te hace algo malo? No está en nosotros. Pero el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros empieza a desarrollar en nosotros algo especial y empezamos a amar a eso. Empezamos a hacer lo que la Biblia y nos empezamos a parecer a Jesús. ¡Wow! Que nos amó aún cuando éramos pecadores. A Jesús lo llevaba a su cruz y la gente lo escupía, los soldados se burlaron de él. ¿Qué hubiera costado para él haber lanzado un montón de ángeles, haber separado así, ¿verdad? No sé, pues yo a veces me pongo a imaginar cosas como Dios podría haber sido un pensamiento nomás y caen, ya, ¿verdad? Ya. Cuando le dijo al árbol, ¿verdad?
cuando andaba con hambre y se enojó, le dijo ya, así de rápido. Sécate. Sécate, le dijo. ¿Ya? No fue con fuerza, no fue con rabia, fue con autoridad. Autoridad, ¿Verdad? justamente. Podría haberlo dicho de la misma forma. Así ¿Verdad? es. Por eso, vuelvo a leer esta parte que me encanta de este estudio. Ese es el amor que Pablo nos explica en 1 Corintios 13, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo perdona. El amor de Dios es, por así decirlo, un amor necio, que no teme ser engañado, que ama a sabiendas de nuestra ingratitud. Nos transformamos en eso, ¿verdad que sí? Por eso yo siempre digo, yo prefiero confiar en todo. Si me estás mintiendo, no es problema mío. ¿Verdad? Sí. No es problema mío. Tranquilo. ¿Verdad? Miéntame, róbanme, háganme lo que quieran, ¿verdad? Engáñenme. Yo sigo bien feliz, no, mi problema no es conmigo, es con Dios. Yo en mi corazón yo creo, porque creo que Dios ha hecho algo conmigo, cosa que yo no era antes. Yo era la persona más desconfiada, la persona más... En fin, ¿verdad? Uno sabe cómo éramos antes. El hombre o al hombre le es difícil amar de esa manera. Es difícil. Nadie puede amar así si Dios no ha derramado su amor en él. Lo que leímos en Romanos, ¿cuánto era? 8. 8. A 5:5. 5. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Para nosotros es difícil amar. Nadie puede amar si Dios no ha derramado su amor en él. El amor humano es inevitablemente egoísta, ya que ama, pero exige ser amado. Yo te amo, pero me tenés que amar igual. O sea, yo te doy, pero tú tienes que darme. O sea, yo soy amigo tuyo, pero tú tienes que ser bien amigo mío. Yo voy a confiar en ti, tú tienes que confiar en mí. O sea, todo lo que nosotros hacemos tenemos que recibirlo de la misma manera. Y eso no es el amor. El amor humano es inevitablemente, repito, egoísta, ya que ama, pero exige ser amado. Si no pagan nuestro amor o con un gesto de gratitud, nuestro amor se resiente y hasta puede tornarse en odio. A ese yo le di y no me dio. Ahora me ora. Justo preguntaba Toño. ¿Qué preguntaba Toño? Estaba hablando ahí, dice, si no soy amado, ¿puedo amar a esa persona? Por supuesto que sí. Sí, ¿verdad? Ahí está la respuesta, creo, Así es, ¿verdad? así es. Bueno, vemos cómo es nuestro amor, ¿verdad? Que Ya. humano, como dice. Así es el amor. Y Dios va perfeccionando ese amor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, acuérdate, es un fruto, es algo que Dios está desarrollando dentro de nuestra vida. Y es algo nuevo que a nosotros mismos nos conmueve. Yo muchas veces me sorprendo, ¿verdad?, de actitudes. En vez de reaccionar de esta manera, reacciono de esta. ¿Por qué? Es cuando yo tendría que matar a este infeliz. ¿Por qué estoy orando por él? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué estoy...? ¿Verdad? Uno se hace esas preguntas y se da cuenta que algo está pasando dentro de nosotros. Sí. Y ese es el fruto que empezamos a dar. Entonces, hermano amado, te voy a decir esto. El cristianismo no es una religión de leyes y de estatutos y de cosas. Es una experiencia de crecimiento, de vida, de comportamiento, en fin, ¿verdad? Otra vez, si no pagan nuestro amor con amor o con un gesto de gratitud, nuestro amor se puede tornar aún en odio. El amor de Dios nunca se resiente cuando es rechazado o porque se le recompensa con ingratitud. Más bien, se podría decir que ama más al que lo rechaza, precisamente por ese motivo, e irá a buscarlo como el buen pastor a la oveja perdida. Amén. ¿Verdad que sí? Nos habla Lucas capítulo 15, esa historia del versículo 4 al versículo 6, donde dice quién pastor no va a dejar las 99 y ir a buscar la una, ¿verdad? Y Dios lo hace. Es como la luz del sol, cuyos rayos nos ensucian al alumbrar el barro o el estiércol. Permanecen siempre puros. Wow, esto es interesante. Es como la luz del sol, ¿verdad?, cuyos rayos no se ensucian al alumbrar el barro o el estiércol. Permanecen siempre puros. ¿No hay madres que aman así a sus hijos? ¿Que los aman pese a sus defectos?
Coralia. Amén. Amén, dijo la que. Con ganas, dijo. Con ganas, amén. Mis niños son una bendición. Eso, ¿verdad? No serán bonitos, pero son una bendición. ¿Verdad? Bonitos también. Que los aman pese a sus defectos, es Dios quien ha derramado ese amor en nuestros corazones. Es exactamente eso, porque uno a veces no entiende a las mamás, ¿verdad? Dice, ¿cómo la mamá puede tener ese corazón? Sí. ¿Verdad? El muchacho puede... Conociendo algunos de los hijos, ¿verdad? Así es. El aguante, Y la los paciencia, ama todo lo que tiene incondicionalmente. la mamá con un hijo. Sí, ¿no? Wow. ¿Cuántos podemos decir que nuestro amor permanece intacto pese al rechazo? Incluso el amor de los padres a veces se enfría si los hijos les son ingratos. Solo el amor que Dios inspira permanece intacto. Ese es un amor que abarca a todos los hombres, no solo a los que nos aman, sino también a los que nos odian. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, ahí en el sermón? Que ¿alguien tiene Mateo 5? A ver, aquí un poquito más atrás nomás. Ya, 5 del 43 al 45. ¿Qué dice? 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos, Y ¿verdad? si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Wow, esas enseñanzas de Jesús son pero tremendas, ¿verdad? Increíble. Son increíbles, no son fáciles. Esas enseñanzas de Jesús no se pueden practicar simplemente porque nos dan la orden de hacerlo. Esas enseñanzas de Jesús se pueden lograr hacer cuando el Espíritu de Dios está dentro de nuestra vida y empieza a desarrollarse el Espíritu o el fruto que da el Espíritu. Y la primera forma de ese fruto es el amor, ¿verdad? Sin ese amor, sin que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros y nos enseñe y nos cambie y nos transforme al amor de Dios, es imposible amar a aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos maldicen. Es imposible orar por aquellos que han hecho algo tremendo, ¿verdad? En contra de tu vida. Es imposible, a no ser que sea algo que Dios hace dentro de nuestras vidas. Por lo tanto, ese es el fruto. Y recuerda lo que Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Por sus frutos, en cierta manera, en el sentido de que son varias características, pero el fruto del Espíritu comienza ahí en el amor. Empezamos a darnos cuenta de que ahora yo puedo amar, yo puedo, en fin, hacer algo que era imposible antes para nosotros. ¿Qué más dice aquí? Es un amor que renuncia incluso a ser amado con tal de poder seguir amando. Es el amor que aceptaría ser condenado al infierno si fuera necesario con tal de salvar a otros. Romanos capítulo 9, versículo 3 lo dice. Romanos 9, 3, ¿alguien lo tiene por ahí? Romanos ¿Romanos qué? 9, 3. 9:3. Ya. ¿Qué dice? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ese es? ¿Ya? Romanos 9, 3. Ahí está hablando Pablo, ¿verdad?
Pablo, en cierta manera, dice que si aún fuera necesario, él haría cualquier cosa por salvar, ¿verdad?, a sus hermanos. Está hablando de los judíos, aquellos que rechazaron a Jesús. Él dice que haría cualquier cosa. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, Ya. yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso podría salvarlos. ¡Wow! Si eso pudiera salvarlo. Es el amor que aceptaría ser condenado al infierno si fuera necesario, con tal de salvar a otros. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿verdad? Ese es el amor que manifestó Cristo en la cruz, al ofrendar su vida y afrontar el sufrimiento por el gozo de salvarnos. Según Hebreos capítulo 12, versículo 2, el gozo del Señor puesto delante de él fue que lo hizo hacer todo lo que él hizo, ¿verdad? Es un amor que está por encima de la capacidad humana y que solo Dios puede dar. Un amor que muere a sí mismo y que prefiere el bien ajeno al propio, ¿verdad? Uno de los síntomas más claros que estamos llenos de ese amor es que no nos entristezcamos porque los méritos y cualidades de otro nos opacan. Al contrario, nos alegramos en los méritos y éxitos de otros a quien Dios levanta. Ese es un amor que prefiere ser insultado a insultar, que no envidia sino se goza de la felicidad del otro, que no se jacta sino que destaca los méritos ajenos, que no se irrita ni guarda rencor sino perdona. Es el amor que sufre de buena gana aún por los que lo odian, ¿verdad? Según 1 Corintios 13, ¿verdad? Seguimos hablando de el amor todo lo sufre, todo lo soporta, ¿verdad? Es un amor que hace la vida diferente. Es el amor que se manifiesta en la felicidad de los esposos más allá de sus cuerpos y en la amistad de los que son verdaderos amigos, en la caridad que sacrifica la propia comodidad o el propio dinero por ayudar al prójimo, ¿verdad? Lucas capítulo 10, alguien puede leer del 25 al 37, es largo, pero la historia esa, ¿quién es la que la tiene? Lucas 10. Lucas 10, ¿qué? 25 en adelante. El 25 al 36 dice. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Bien fuerte, varoncito. Con voz de hombre. Gracias. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó a mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Esa es la historia, ¿verdad?, de él, buen samaritano, ¿verdad? Aquel que, sin importarle que era de una raza que ellos no se querían, se odiaban, y lo vio y no le importó, ¿verdad?, tomarlo, llevarlo, pagarle, dejarle, ¿verdad? Es un ejemplo que Jesús lo explica aquí. Es un ejemplo para mostrar y explicar de quién es el prójimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nuestro? Ahora,
entendamos esto una vez más cuando estamos estudiando esto. No estamos hablando del amor de Dios, el amor. Estamos hablando del fruto del amor. O sea, el fruto del Espíritu como amor. O sea, sabemos que Dios nos amó, que Dios nos ama, que Él nos amó primero. Todo ese entendimiento, pero el amor que estamos hablando en este sentido es acerca del fruto, lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, manifestar. Y no amamos simplemente porque Él nos amó primero, sino que es una explicación de por qué amamos. Es porque, claro, Él nos amó primero, pero está explicándonos de algo que nace dentro de nosotros. O sea, el amor es algo que tiene que nacer dentro de nuestra vida. Cultivado en nuestra vida. Así es, porque si tú eres un cristiano, hermano amado, mira, si tú eres un cristiano y no amas todavía, no has experimentado estas cosas, es porque a lo mejor no has nacido de nuevo. Porque todos los que nacen de nuevo, todos, pasamos por esta experiencia. Debemos de amar, debemos de perdonar, nuestro carácter tiene que cambiar. Si éramos así y seguimos siendo de la misma manera después de cuántos años, a lo mejor estamos siguiendo una simple religión, tratando de seguir la ley mosaica, tratando de seguir alguna, pero en realidad lo que estamos estudiando hoy día es que Jesús dijo esto. Si yo le pregunto, Roberto, ¿cómo voy a saber yo que esta gente aquí es cristiana? ¿Cómo? ¿Porque nos faltan a la iglesia? ¿Porque diezman? ¿Porque se saben todos los coritos? ¿Porque cantan? ¿Cómo yo debo de saber que son cristianos? ¿Cómo? Por sus acciones. Por sus frutos. Por sus frutos. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está enseñando, está diciendo, mire, van a venir, ahí en las enseñanzas nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Dice, vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos todo otro. Y Jesús va a decir, apartados de mí, no os conozco, ¿verdad? Más adelante de lo que estamos leyendo. Pero el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros engañándonos, que por dentro son lobos rapaces. O sea, que no tienen ningún entendimiento de lo que realmente es lo que Dios nos está enseñando. O sea, y Jesús dice, por lo tanto, de la única manera que tú vas a saber quién es el cristiano es cuando alguien es capaz de amar a otra persona. Cuando alguien es capaz de despojarse lo que tiene por ayudar a otros. Cuando alguien es capaz de hacer todo este sacrificio. ¿Por qué? Porque no es que hayamos nacido así. No, pero la simiente de Dios dentro de nuestra vida, los genes del Espíritu Santo dentro de nosotros, nos van a cambiar y vamos a empezar a hacer estas cosas. Y lo primero que sucede es que empezamos a amar. Amamos a los demás. ¿Verdad que sí? Víctor Hugo nos habla ya de Venezuela. Dice, el amor a nuestros enemigos es lo que nos hace hijos de Dios. Dios es benigno para con los ingratos y malos. Jesús nos llama a mostrar comprensión y simpatía hacia todas las personas. Lucas 35-36. Ahora, pastor, si no aprendemos a amar a Dios y así amarnos nosotros mismos, ¿cómo lograríamos conocer al amor de Dios? ¿Verdad? Esto nos dice nuestro hermano Víctor Hugo desde allá de Venezuela. Me encanta que los hermanos ¿se dice, no? Interactúan con nosotros. Interactúan con nosotros porque, ¿verdad? Es interesante. Sabemos que estamos estudiando y me gustaría que ojalá la mayoría de los hermanos estén conectados y estemos estudiando esto. Porque a veces, yo le voy a decir una cosa, hermano, muchas veces queremos hacer algunos estudios bíblicos y queremos enseñar, pero no estamos en los estudios nuestros. Amor en acción es esto, esta es la doctrina de amor en acción. Es que el amor de Dios, y ya vamos a terminar, hermano, porque se nos está haciendo tarde, ¿verdad? Pero mira, la enfermera que ama a sus enfermos goza cuidándolos aunque se fatigue. Si no los ama, su trabajo sería para ella una carga pesada. Si los ama, les será fácil. Cuando existe ese amor en el seno de una familia, sus miembros gozan de una felicidad que el dinero no puede comprar, ¿verdad? Y así vamos a terminar la próxima semana, hermano, con lo del amor y vamos a comenzar con la segunda característica, que es... ¿Una pregunta? Sí, ¿hay una pregunta? Sí, es que yo estoy interactive, pero aquí dice, de Gonzalo dices tú. Hay una frase que dice, primero hay que tener amor propio para poder amar a los demás. ¿Es cierto esto? Hay una frase que dice... Sí, una frase que dice...
Love yourself before you love. Primero hay que tener amor propio para poder amar a los demás. ¿Es cierto? Es lo que estamos hablando, varón. Es exactamente lo que estamos enseñando, ¿verdad? Cuando el amor de Dios está en nosotros y empezamos a dar ese fruto, empezamos primeramente a amarnos a nosotros. Es verdad, para poder amar a los demás. Y cuando empezamos a amar a los demás, nos estamos amando a nosotros mismos, ¿verdad? Y estamos amando a Dios, ¿verdad? No significa que yo deba amarme a mí mismo en el sentido de que, porque el que se ama a sí mismo también puede ser un egoísta, una persona egocéntrica, ¿verdad? Que yo soy increíble, yo soy, ¿verdad? No es necesario llegar a esa actitud para amar a los demás, es olvidarnos de nosotros para poder amar a los demás. Y sí, cuando amamos a los demás nos estamos amando a nosotros mismos. A mí, cuando Jesús hizo lo que hizo, lo hizo pensando en los demás, pero es el amor reflejado en todas sus áreas, en todas sus formas, ¿verdad? Así que, hermanos, este es el fruto. El fruto es algo que tenemos que, todos nosotros los cristianos, en algún momento de nuestra vida, empezar a desarrollar. La próxima semana vamos a hablar del gozo. Vamos a hablar del gozo, porque el gozo es otra parte importante del cristianismo, ¿verdad? Porque a mí me da mucha tristeza y pena ver a tantos cristianos en el mundo tristes, sufriendo, amargados, ¿verdad? Así como que el cristianismo es tan terrible, no sé de dónde sacaron esa famosa cultura evangélica del que hay que sufrir, que el que no sufre no es cristiano. Yo no sé de dónde. Aquí mismo dice que amor es sufrir. Es sufrido. Prácticamente, yo no sé. Claro, el amor es sufrido. En ese sentido, ¿verdad? Hay un sacrificio que hacer. Claro, hay un sacrificio que hacer para poder amar. O sea, hay cambios que tenés que hacer. Claro, vida, el pues. sacrificio de Jesús, por ejemplo, Claro. a él le dolió los latigazos, los clavos en las manos, pero el gozo puesto delante de él lo hizo pasar por toda esa experiencia, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, pero ver cristianos amargados, tristes, porque le pasó una situación, le pasó otra, ¿verdad? Debemos de entender de que el gozo también es un fruto. Es parte del fruto de la experiencia de un cristiano. Y cuando entendamos los 9, hermanos, las 9 características del fruto del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que, wow, vamos a ser como hombres plantados juntos o árboles plantados junto a corrientes, ¿verdad? En la cual su hoja nunca cae, todo lo que hace prospera. Vamos a ver el Salmo número 1, ¿verdad? Que es uno de mis preferidos. Así que ya estamos llegando a la hora, hermanos amados, de despedirnos en esta tarde. Quiero darle gracias a todos mis hermanos que se conectan y también a aquellos que opinan, a aquellos que nos hacen llegar sus sentimientos, sus preguntas. En fin, agradecemos a Dios por este tiempo, ¿verdad? Vamos a despedirnos orando. Le vamos a pedir a Dios que añada bendición a esta enseñanza, y la próxima semana vamos a hablar un poquito más del amor, pero vamos a comenzar a hablar de otro tema también que tiene que ver con el fruto. Recuerda que lo que estamos estudiando es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Lo que tiene que suceder en nuestras vidas para que realmente seamos sus discípulos. Y termino con esto. Jesús dijo: ¿cómo los conoceréis a mis discípulos? Por sus frutos. Por sus frutos. O sea, no hay otra forma. Jesús nos dijo: el que vaya el que se vista de tal manera, el que hable. No, está hablando de el fruto, ¿verdad? Y eso es lo que estamos estudiando. Así que, Pastor Marco, ¿nos puede despedir esta noche con una oración, ya? Para que todos los hermanos sean bendecidos. Amén, oremos. Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas, Señor. Padre amado, estamos estudiando, Señor, el fruto, Señor, tu carácter, Señor. Padre amado, permite, Señor, que estas enseñanzas, Señor, las podamos hacer reales en nuestras vidas, Señor, que podamos desarrollar, Señor, tu carácter, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre amado, el propósito por el cual nos reunimos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, no es para saber más, Señor, sino que simplemente, Señor, para amoldarnos, Señor, cada día más y parecernos más a ti, Señor, como tú fuiste, como tú reaccionaste, Señor. Padre amado, permite que ese amor que tú tuviste por cada uno de nosotros, Señor, pueda ser reflejado en nuestras vidas, Señor. Por su fruto los conoceréis, Señor. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por estos estudios, Señor.
Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada hermano, Señor, que se ha conectado con nosotros en esta noche, Señor. Yo también, Señor, quiero orar en esta noche, Señor, por los hermanos que están enfermos, Señor. Padre amado, yo te pido, Señor, que tu mano de sanidad, Señor, esté sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que estén a lo mejor malitos, Señor. No sabemos, Señor, si en Chile, en Venezuela, en Colombia, Señor, hay algún hermano que esté pasando por alguna situación de sanidad. Yo, Padre amado, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu mano poderosa de sanidad, Señor, pueda descender sobre cada una de esas vidas, Señor. Padre amado, también te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, nos lleves a nuestros hogares, Señor, con la bendición, Señor, del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias una vez más por estos estudios, Señor, y Padre amado, prepáranos, Señor, para el próximo miércoles, Señor, para que vengamos expectantes, Señor, de lo que vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando, Señor, del fruto del Espíritu, Señor. Gracias te damos por este estudio, Señor. Bendice tu palabra, Señor, porque te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Bendiciones, y nos estamos viendo el domingo a las 2:30 de la tarde, hora de Calgary, a las 3:30 Colombia y a las 4:30 hora de Venezuela y de Chile. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Chao. Nos vemos.